A Roma llegó con fama de joven prodigio, de mirada serena y pincel tímido aunque afilado. Hablaban de él como quien menciona a un ángel caído, con talento para la belleza y una obstinada resistencia al barro. Lo llamarían muy pronto el divino. No tenía el cuerpo de un guerrero ni el alma de un mártir, pero en sus cuadros, paradójicamente celestiales, había una tensión que acabó por incomodar a muchos, incluso a los más violentos. Tras el lienzo, un podcast de Rafael Japón. Hoy, tras el lienzo, está Guido Reni, uno de los artistas más valorados durante siglos, especialmente por la Academia, pero el siglo XX lo aborreció por su estilo dulce, frío y muy devocional, pero que en los últimos años está volviendo a encontrar su merecido lugar. En este episodio desmontaremos la figura de este artista, sus enfrentamientos, sus conexiones con el papado y la nobleza, sus clientes más importantes y las obras relacionadas con España, y varios intentos de asesinato. Guido Reni nació en Bolonia en 1575, hijo de un músico y de una madre que lo imaginó sacerdote, pero el joven Guido no tardó en cambiar el altar por el lienzo. Con 9 años ya dibujaba figuras a partir de grabados y relieves, y su entrada en el taller de Denis Calvaers, uno de los flamencos más cotizados del momento, fue meteórica. Reni absorbía todo: la línea severa del norte, la gracia manierista, el gusto por el paisaje y pronto también el clasicismo incipiente que anunciaban los Carracci. Después se unió a la Accademia degli Incaminati, donde Ludovico Carracci lo convirtió en uno de sus alumnos predilectos. Allí aprendió algo más que técnica, aprendió una idea de la pintura como moral y forma de vida, donde el ideal de belleza era también una forma de resistencia. Pero Bolonia, por refinada que fuera, se le quedó pequeña, como a muchos de esa institución, y en torno al año 1601, con 26 años, Guido Reni se marchó a Roma. La ciudad eterna lo recibió entre rumores. El joven boloñés, delgado y reservado, despertaba suspicacias en un ambiente dominado por pulsiones muy distintas. Allí mandaban los artistas de puño duro: Caravaggio, el Caballero de Arpino, Gentileschi padre, hombres de acción y contraste. En los primeros años consiguió cierto éxito con cuadros de las devociones más apreciadas en el momento, como Santa Cecilia. Sin embargo, Reni supo encontrar su espacio. Primero, gracias al Caballero de Arpino, que lo protegió o quizás lo utilizó, como ya hemos visto en capítulos anteriores, como instrumento contra su rival más incómodo, Caravaggio. Fue Arpino quien lo recomendó para una crucifixión de San Pedro en San Paolo alle Tre Fontane, exigiendo que la pintara al modo de su enemigo. Según Malvasia, incluso le dijo al cardenal Borghese que Guido se transformaría en Caravaggio. Y en efecto, la pintura tiene sombras, cuerpos rudos, violencia en la escena, pero no deja de ser Reni. Porque a diferencia de su rival, Reni no busca el dolor, sino la redención. En sus cuerpos hay compasión, no mugre. En su oscuridad hay orden. Pero aquello no gustó al lombardo. Según cuenta Malvasia, Caravaggio se sintió agraviado y quizás plagiado. Lo acusó de robarle el estilo, de copiar su color. Caravaggio había llevado la disputa del taller a la calle, como hemos visto anteriormente. No era un juego, era un desafío. ¿Pero qué hizo Guido Reni? Malvasia nos da también la respuesta.
Nada de gritos, nada de violencia. Reni se mantuvo alejado, prudente, evitando el encuentro hasta contar con patronos lo bastante poderosos como para que una agresión contra él fuera también peligrosa para el agresor. En la lógica de ese periodo, esa retirada fue una victoria. Caravaggio quería una pelea de sombras y cuchillos y Reni prefirió la estrategia de la paciencia. Y al final, la historia le dio la razón. Años más tarde, mientras Caravaggio acababa huyendo de Roma y de la justicia, Guido Reni regresaba como pintor estrella del cardenal Borghese y de la corte pontificia. Sus cuadros seguían mostrando la huella de Caravaggio, las luces dirigidas, la inmediatez de los cuerpos, pero con otra atmósfera, serena, apaciguada, casi celestial. Era el mismo naturalismo, pero pasado por un filtro de gracia clásica. La Roma que había vibrado con la violencia de Caravaggio acabó coronando a Reni con los encargos papales, como veremos posteriormente, como si en su pintura no quedara ruido, solo un resplandor templado. La rivalidad no se resolvió en un duelo, se resolvió en el tiempo. Caravaggio con la sombra, Reni con la luz, y ambos atrapados para siempre en la memoria de Roma. Con la urbe todavía vibrando por el eco de los dos funerales, Aníbal Carracci en 1609 y Caravaggio en 1610, el terreno quedó despejado para un pintor que ofrecía algo que la curia necesitaba: devoción clara, elegancia sobria, un ideal que calmara los ánimos. Guido Reni ya estaba bien situado. Paolo V Borghese lo había llamado en 1608 para decorar algunas estancias de los palacios vaticanos, la sala del matrimonio Aldobrandini y la sala de las damas, y poco después le confió la pequeña pero estratégica capilla de la Anunciación del Quirinal, el oratorio privado del Papa. Allí Reni organizó un ciclo mariano de lectura clarísima, con el nacimiento de la Virgen, la Anunciación, la Virgen cosiendo, Dios Padre en Gloria y Virtudes, entre otros, con ayuda de Francesco Albani, Antonio Carracci y Giovanni Lanfranco, compañeros de la Academia de los Carracci, pero marcando la pauta estética. Figuras nítidas, afectos contenidos, una luz que abre el espacio sin alardes ilusionistas. Fue una declaración de principios en la casa del pontífice. Ese mismo cinturón de encargos papales incluyó intervenciones en la capilla paulina de Santa María Maggiore, más nítidas pero valiosas en términos de visibilidad, y consolidó una alianza clave con el sobrino del Papa, el cardenal Scipione Borghese. Con él llegó el encargo que fijaría para siempre el sello de Reni, la bóveda de la Aurora en el Casino del Quirinal, hoy Casino Pallavicini Rospigliosi. Pintada hacia 1612-1614, la procesión de Apolo en su cuadriga, flanqueado por las horas, propone una alternativa cortesana al dramatismo naturalista caravallista. Clasicismo luminoso, anatomías ideales y ritmo continuo. Es arte para una élite que quiere orden tras el escándalo. Al mismo tiempo, Reni afirmaba su lenguaje en grandes lienzos de altar y composiciones de tesis. En Bolonia, pintó La matanza de los inocentes, con un pathos reglado que huye del exceso. En Roma, su crucifixión de San Pedro, para San Paolo alle Tre Fontane, había sido el primer gesto a lo Caravaggio, pero ahora el péndulo regresaba al ideal, reforzado por los Borghese. La curia veía en él un rostro fiable para la ortodoxia visual del nuevo siglo. La década siguiente confirmó el patrón. En 1618-1619, Reni pinta para el coleccionismo de altísimo nivel
una de sus obras más influyentes, Atalanta e Hipómenes, de las que existen dos versiones famosas, una en el Museo del Prado y otra en el Museo Capodimonte de Nápoles, además de una tercera descubierta recientemente. Es el barroco clásico que pronto adoptarán academias y devotos. Detengámonos un momento en el ejemplar de Atalanta e Hipómenes del Museo del Prado. Aquí, Guido Reni detiene la carrera mítica justo en el instante de mayor tensión, cuando la velocidad se transforma en silencio y el cuerpo en estatua. Atalanta se inclina casi suspendida mientras Hipómenes adelanta la mano para lanzar la manzana de oro que la hará perder. Todo está narrado con un dibujo frío y perfecto, con músculos marmóreos que parecen extraídos de esculturas clásicas y bañados en una luz cristalina que no ciega, sino que pule los contornos. Es un teatro detenido, sin sangre ni violencia, donde el deseo y la competición se vuelven armonía y la tragedia latente se disfraza de belleza, como si el mito hubiera nacido no para asustar, sino para consolar a los ojos que lo contemplan. Cuando lo visiten, fíjense en el marco creado tras su reciente restauración, siguiendo los modelos del siglo XVII. Bajo Gregorio XV y sobre todo con Urbano VIII Barberini, Reni siguió siendo el pintor de la Roma oficial. Hacia 1625 ejecuta el enorme retablo de la Santísima Trinidad para la iglesia de la Trinità dei Pellegrini, una confraternidad muy visible en la ciudad de jubileos y peregrinos. La composición de claridad arquitectónica fue leída como modelo de decoro litúrgico, el misterio mayor expuesto sin gritos en una escala solemne. El vínculo con los Barberini trajo además encargos de prestigio. El nunca concluido ciclo de las historias de Atila en San Pedro, retratos de estado como el de Bernardino Espada, y hacia 1630 a 1636 el célebre San Miguel Arcángel para los capuchinos, sobre soporte de seda, técnica que Reni empleó en varias piezas de lujo. Ese San Miguel cristaliza el programa Barberini de belleza ideal y triunfo angélico, composición axial, gesto clásico, una iconografía que la Roma de Urbano VIII adoptó como emblema. Posiblemente el cuadro más copiado y reproducido de todo el barroco. En este mapa de patronazgo hay también una línea española que conviene no perder. La Inmaculada Concepción de Guido Reni se encargó en Roma hacia 1627 para la infanta María Ana de Austria, y que el intermediario fue el círculo diplomático español. En concreto, parece que el del condestable de Navarra, entonces embajador ante la Santa Sede y futuro virrey de Nápoles. La pintura pasó después del Alcázar de Madrid a la Catedral de Sevilla hacia 1631, donde marcó escuela e inspiró a Murillo antes de salir en el siglo XIX y acabar en el Metropolitan Museum de Nueva York. Malvasía ya contaba fricciones con el entorno español por plazos y pagos, un clima de presión que la investigación moderna matiza. Más que un escándalo doctrinal, fue una operación cortesana con prisas diplomáticas y plazos apretados. La embajada presionó para tener el lienzo listo y hubo tensiones económicas en la entrega, propias de encargo de alto rango. Según Malvasía, la presión española no solo crispó la negociación, también desgastó profundamente a Guido Reni, que nunca soportó ni los plazos forzados ni la intromisión de diplomáticos en su trabajo. Cansado de discusiones sobre pagos y de la ansiedad por entregar, el boloñés abandonó Roma y regresó a su ciudad, dejando en suspensos encargos papales de enorme relevancia. Aquella fuga no era un simple gesto de orgullo, sino un riesgo político. Si el pintor predilecto del pontífice rompía con la embajada española, el conflicto podía escalar hasta convertirse en un incidente diplomático. Fue necesario que el propio Papa Urbano VIII interviniera, mediando para que Guido volviera y completara lo pendiente.
no tanto por el cuadro en sí, sino porque en el tablero de las cortes un artista ya era parte de la diplomacia. En ese juego, la paleta de Reni pesaba casi tanto como una alianza. En conjunto, tras 1610, Reni no solo llenó el hueco que dejaron Caravaggio y Aníbal, impuso el estándar de un barroco clásico que la Roma papal adoptó como idioma oficial. Del oratorio privado del Quirinale a los altares políticos y a las colecciones principescas. Su firma garantizaba orden, decoro y un ideal de gracia que la Iglesia quería proyectar en plena era de controles y catecismos. Esa fue su verdadera victoria, convertir su luz blanca en política de Estado. Otro episodio relevante en la vida del pintor se dio cuando Guido Reni llegó a Nápoles en 1621, con la esperanza de decorar la capilla del Tesoro de San Gennaro, un encargo codiciado por su visibilidad y prestigio. Firmó el contrato y viajó acompañado de su joven ayudante Francesco Jesi y partió hacia la ciudad con cautela. Sabía que allí lo observaban los artistas locales, Carracciolo, Corencio, José de Rivera, que veían en cualquier forastero una amenaza. La tensión ocurrió, no fue sutil. Malvasía comenta que al poco de llegar, Reni sufrió un atentado. Sus asistentes fueron agredidos y uno quedó herido en lo que casi parece una advertencia. Esa noche parece que algunos artistas, entre los que se encontraría el español José de Rivera, habrían conspirado para envenenar o dañar a Reni. Incluso atacaron a sus ayudantes y lo obligaron, tras un accidente misterioso, a huir casi sin terminar su trabajo. Este ataque, mezcla de violencia simbólica y real, fue suficiente para quebrarle el ánimo. Reni, que según Malvasía era sensible, nervioso y desconfiado, prefirió no arriesgarse. Su asistente resultó gravemente herido. Y parece que 2 ayudantes desaparecieron. La sospecha, el miedo y quizás el poder local lo empujaron a tomar la ruta de fuga. Su partida marcó el fracaso de un encargo que era más una prueba de fuego que un encargo artístico. Y sin embargo, aquel episodio dejó otro legado recientemente descubierto. En esos mismos días, según el historiador del arte Gianluca Forgione, entabló una rápida y sensible amistad con un modesto sastre napolitano llamado Giovanni Domenico Lercaro. Este comerciante de tejidos con conexiones con la congregación de los Girolami le encargó 3 cuadros para su colección privada: el San Francisco en éxtasis, la Fuga a Egipto y el legendario Encuentro de Cristo y San Juan Bautista. Una tríada que, devuelto como donación al oratorio, aún hoy custodian con relevancia la luz matinal de Guido entre sus muros. Esa relación inesperada, tejida entre el rechazo y la devoción artística, sugiere el otro lado del artista que huyó, el hombre capaz de encontrar confianza y protección incluso después de haber sido atacado. Y aunque Reni no regresó nunca para terminar San Gennaro, ese gesto de regalar obras con devoción y sutileza demuestra cómo el arte a veces rehace alianzas, incluso donde parecía imposible. La huida de Reni de Nápoles no fue solo una salida de emergencia, fue un acto de supervivencia. Un aviso de que incluso la armonía no basta ante la violencia organizada. En ese momento decidió volver a Bolonia y refugiarse en su estudio, lejos de las intrigas cortesanas. Nápoles fue un espejismo fugaz y Guido, sin duda, eligió que algo tan frágil como su equilibrio valía más que cualquier techo pintado bajo presión. Los encargos relacionados con España siguieron dándose, pero no sin problemas. Guido Reni nunca pisó España, pero su nombre circuló entre las élites cortesanas como un estandarte del mejor arte boloñés. En 1627 se encargó a Guido Reni en Roma para Felipe IV una monumental pintura, El rapto de Helena, destinada al Salón Nuevo del Alcázar de Madrid
posiblemente bajo patronazgo del conde de Peñaranda, virrey de Nápoles en aquel momento. La obra fue celebrada en Roma como una de las mayores ambiciones iconográficas del pintor, pero las sombras entre diplomacia y arte se enconaron. Tras terminarla, Reni regresó a Bolonia dejando el cuadro en manos del cardenal Spada. Mientras los emisarios españoles discutían el pago, la obra quedó retenida. Finalmente, gracias a Spada, fue adquirida por la reina madre María de Medici y trasladada a Francia. Hoy se conserva en el Museo del Louvre. Nunca llegó a España como estaba previsto. Fue un episodio que evidenció lo frágil de los encargos reales, los plazos, los egos, los diplomáticos que corren la voz antes de recibir el pincel. La pintura viajó sin él, como una promesa rota, y Reni, por su parte, demostró ser un artista exigente que no negociaba bajo presión. En este mismo sentido, una de sus huellas más valiosas está en el célebre apostolado que el tercer duque de Alcalá de los Gazules, Fernando Afán de Rivera, encargó en Nápoles para decorar la sala capitular del monasterio sevillano de la Virgen de las Cuevas. Era una empresa grandiosa, reunir a los mejores pinceles activos en Italia para realizar una serie con los 12 apóstoles en la imagen de Jesucristo Salvador. Entre ellos, Artemisia Gentileschi, José de Rivera y, cómo no, Guido Reni, que pintó el apóstol Santiago. El conjunto, más que un programa devocional, era una declaración de poder, la afirmación de que Sevilla podía recibir en un solo encargo la flor y nata del arte europeo. No obstante, aún por motivos no claros, este conjunto se dispersó y el ejemplar pintado por Guido Reni se halla en la actualidad en Houston, aunque se conserva una copia en el Museo del Prado, dada hasta hace muy poco a sus propios pinceles. Aún así, la presencia de Reni en España se consolidó a través de otras vías. Ya hemos visto la Inmaculada Concepción, donada por María Ana de Austria para la Catedral de Sevilla, que se convirtió en uno de los iconos marianos más celebrados del Siglo de Oro. El Museo del Prado conserva tesoros como el San Sebastián, el ya citado Hipómenes y Atalantas, mientras que en las Descalzas Reales de Madrid y otros conventos se veneraron lienzos suyos, legados como regalos diplomáticos o compras de coleccionistas. En cada uno de ellos late la misma luz blanca que Roma había ensalzado, trasladada ahora a los espacios donde la monarquía católica desplegaba su espiritualidad y su poder. Los últimos años de Guido Reni fueron un vaivén de gloria y penumbra. En Bolonia, convertido en maestro indiscutible, dirigía un taller inmenso donde sus ayudantes repetían incansablemente sus modelos. Vírgenes de tez alabastrina, ángeles de mirada azulada, santos consumidos por una gracia casi aérea, obras como la Inmaculada Concepción de la iglesia de San Biagio en Forlì o el San Andrés para los capuchinos de Bolonia mostraban hasta qué punto había destilado su estilo en una fórmula de luz incorpórea y geometría serena. Ya no era la tensión de Roma ni el claroscuro lombardo, sino una pintura que parecía disolverse en la claridad misma. Bellori escribió que sus figuras parecían hechas de aire, que no tenían peso, solo resplandor. Una obra de esta época es La muchacha con una rosa, que se conserva en la actualidad en el Museo del Prado, que es una joya en miniatura del clasicismo tardío de Reni. Una imagen que respira sencillez, un busto femenino, el rostro inclinado y una mano que acaricia una sola rosa, símbolo de juventud y efímera belleza. Guido reutilizó un estudio anterior de la Helena, del rapto de Helena, invirtiendo la figura y añadiendo ese gesto frágil de la flor en la mano, convirtiendo la modelo en un ideal más que en un retrato particular. El trazo es suelto y esquemático, rasgo característico de este momento vital, y hay una economía de medios extraordinaria, tonos suaves, apenas contraste, que realzan la delicadeza del gesto y el blanco luminoso de la piel, contra un fondo oscurecido que acentúa la presencia de la figura sin dramatismo. La rosa, tenue en color, resuena apenas con la palidez de los labios y las mejillas.
En el siglo XVII, este retrato contrastaba con las meninas, formando un diálogo íntimo en el despacho de verano de Felipe IV. Ambos cuadros se expusieron en esa cámara real y compartieron espacio físico, creando un curioso contrapunto entre la niña del siglo de oro español y el ideal visionario y delicado de Reni, especie de alter ego barroco italiano. Ese efecto dado por la rapidez en que lo realizó se vincula también con el periodo final de Reni, donde la urgencia por conseguir dinero lo impulsaba a acelerar la producción, adoptando técnicas más sueltas para generar ingresos con presteza. Esta obra, aparentemente improvisada, revela sin embargo un dominio absoluto. Belleza ideal y economía de gesto unidas en un instante que parece detenido, sagrado y fugaz al mismo tiempo. Pero bajo esa apariencia etérea, la vida del pintor se fue desmoronando. Malvasía lo retrata como un hombre atrapado por el vicio del juego. Las cartas, los dados, las apuestas se tragaban la ganancia que le reportaban sus encargos. Muchos de sus discípulos debieron cubrir deudas. Algunas obras quedaron inacabadas porque Reni prefería correr al azar de la fortuna que al riesgo del pincel. En la memoria boloñesa quedó la imagen de un maestro capaz de pintar arcángeles sublimes por la mañana y perder su fortuna en una mesa clandestina por la noche. Nunca se casó. Nunca se le conoció pareja estable. Malvasía insiste en que vivió casto, rodeado apenas por sus discípulos y por el rumor de relaciones idealizadas que jamás se concretaron. Otros sospechan que tras esa fachada de devoción se escondía un hombre incapaz de sostener la intimidad, refugiado en el arte y en la huida constante hacia el azar. Su vida terminó en 1642 en Bolonia, rodeado de fama y deudas, con un cuerpo exhausto y una obra que ya lo había elevado a la altura de mito. Lo que dejó atrás fue una paradoja, un hombre que pintó cuerpos más bellos que los de la antigüedad y que sin embargo nunca supo abrazar a ninguno. Un artista que construyó un mundo de luz inmaculada, pero que se perdió en los sótanos del juego. En Bolonia lloraron al más grande de sus hijos. En Roma lo recordaron como el rival sereno del lombardo turbulento. Y en Europa entera sus cuadros siguieron viajando, repitiéndose, multiplicando ese rostro angelical que aún hoy, siglos después, sigue mirándonos como si viniera de un mundo sin peso, suspendido en la frontera entre la gloria y la ruina. Imaginemos la escena final. Bolonia, 1642. Guido Reni muere solo, sin familia, sin descendencia, rodeado únicamente por el eco de sus deudas de juego y por lienzos inacabados. El hombre que fue llamado el divino por su pincel perfecto, por su pureza idealizada, cerraba así su vida en un silencio inquietante. Había alcanzado la gloria papal, el favor de cardenales y nobles, y sin embargo lo devoraban los demonios de la mesa de dados. Como si el mismo destino quisiera recordarnos que hasta la belleza más sublime puede esconder una ruina invisible. Pero esta historia no se cierra aquí, porque otro pintor, casi su antagonista, acechaba entre las sombras de Nápoles, más oscuro, más visceral, un artista que no buscaba la gloria celestial, sino la crudeza de la carne, la verdad desnuda del martirio. En el próximo episodio se encuentra tras el lienzo José de Ribera el Españoleto, protegido de virreyes y temido por sus enemigos. Seguiremos su rastro entre callejones napolitanos, acusaciones de violencia y cuadros que huelen a sangre y a pólvora. Síguenos en Instagram para ver las obras y detalles de cada episodio. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos episodios de Tras el lienzo.